Jesús, adorado como Dios por unos, venerado como profeta por otros. ¿Cómo puede una figura unir y dividir a la vez a miles de millones de personas? La figura de Jesús se encuentra en un punto de encuentro muy interesante para las religiones del mundo. Miles de millones de personas en todo el mundo lo respetan mucho. Pero la forma de entender quién era y qué vino a hacer es muy diferente. Esta diferencia se nota más entre el cristianismo y el islam. Las dos religiones tienen a Jesús en alta estima, pero lo que creen sobre él en el fondo es muy distinto. Las iglesias se levantan hacia el cielo, muchas veces con torres puntiagudas y vidrieras de colores. Son lugares sagrados para el culto cristiano. Dentro, la historia de Jesús como Hijo de Dios es lo más importante. Las mezquitas, con sus minaretes y cúpulas que se reconocen fácil, son lugares de oración para los musulmanes. Aquí, a Jesús, al que llaman Isa, se le honra como un gran profeta. No se le considera divino, pero los dos son sitios donde los creyentes buscan conectar con lo divino. Al comparar estas ideas, podemos entender mejor el respeto que comparten y las diferencias fundamentales. Este viaje es para descubrir cosas nuevas. En el cristianismo, Jesús es visto como el Mesías, el Hijo de Dios, cuya crucifixión y resurrección son centrales para la fe. En la Biblia es mencionado cientos de veces, siempre es visto como la figura central. En el Islam, Jesús, o Isa, es un profeta importante, pero no es considerado divino ni el Hijo de Dios. El Corán no dedica ningún capítulo a Jesús. Los versículos sobre él están dispersos por una docena de suras. Ambas religiones también veneran a María, la madre de Jesús, aunque de maneras diferentes. Las festividades religiosas reflejan estas diferencias y similitudes, con la Navidad en el cristianismo y el Maulid al-Nabi en el Islam. Ambas religiones esperan la segunda venida de Jesús, aunque con diferentes interpretaciones de su papel en el fin de los tiempos. ¿Cómo influyen estas diferencias en la convivencia entre cristianos y musulmanes? ¿Qué podemos aprender de sus similitudes para fomentar el diálogo y la paz? Al explorar estas preguntas, podemos encontrar caminos para un entendimiento más profundo y una coexistencia armoniosa. En el cristianismo, Jesús es mucho más que un profeta o un maestro sabio. Se le entiende como Dios mismo. Esta es una idea central de la fe cristiana. La idea de que Jesús es divino es fundamental. Esto diferencia al cristianismo de otras religiones abrahámicas como el judaísmo y el islam. Para los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios. Este título significa que tiene una relación única con Dios Padre. Indica que es divino por naturaleza. Esta creencia se expresa a menudo con la doctrina de la Santísima Trinidad. La Trinidad dice que hay un solo Dios en tres personas iguales y eternas: Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Jesús, como Dios Hijo, es completamente divino. Comparte la misma naturaleza divina que el Padre y el Espíritu Santo. Que Jesús sea divino significa que, en él, Dios entró en la historia humana de una forma única. Esta forma de entenderlo se basa en las Escrituras del Nuevo Testamento. Hay pasajes que se interpretan como que afirman que Jesús es divino. Por eso, cuando los cristianos hablan de Jesús, hablan de Dios. La doctrina de la encarnación sostiene que Dios se hizo carne en la persona de Jesús. Según esta doctrina, Jesús es completamente humano y completamente divino. Esto significa que experimentó la vida humana en su totalidad, incluyendo el sufrimiento y la muerte. Pero también significa que, a través de su resurrección, venció la muerte y el pecado. La encarnación es vista como un acto de amor divino, donde Dios se acerca a la humanidad. Esta creencia es celebrada especialmente en la Navidad y la Pascua. La Navidad celebra el nacimiento de Jesús, mientras que la Pascua celebra su resurrección. Ambas festividades subrayan la importancia de Jesús como Dios encarnado en la fe cristiana. Pero, ¿cómo se llegó a esta comprensión de Jesús como Dios encarnado? Los primeros concilios de la Iglesia, como el Concilio de Nicea, jugaron un papel crucial en definir esta doctrina. ¿Qué implicaciones tiene esta creencia para la vida diaria de los cristianos? Para muchos, significa vivir una vida de amor y servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cómo se compara esta creencia con las interpretaciones de Jesús en otras religiones? Estas preguntas continúan siendo objeto de estudio y debate entre teólogos y estudiosos de la religión.
La comprensión de Jesús como Dios encarnado sigue siendo un pilar central de la fe cristiana, inspirando a millones alrededor del mundo. La doctrina cristiana de la encarnación está profundamente conectada con la creencia de que Jesús es divino. ¿Qué implica realmente que Dios se hizo hombre? Encarnación significa en la carne. ¿Cómo puede un ser divino tomar una forma humana? Se refiere a la creencia de que Dios Hijo se hizo hombre. ¿Qué implicaciones tiene esto para la humanidad? Se convirtió en un ser humano en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Cómo afectó esto su misión en la tierra? Los cristianos creen que Jesús fue y es completamente Dios y completamente humano. ¿Cómo se manifiesta esta dualidad en su vida y enseñanzas? El Evangelio de Juan tiene un texto clave para esta creencia. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 versículos 1 y 14. ¿Qué significa que el Verbo se hizo carne? La vida de Jesús en la tierra y sus enseñanzas se ven como una revelación divina. ¿Cómo se reveló Dios a través de Jesús? Como era Dios en forma humana, lo que hacía y decía tiene la máxima autoridad. ¿Qué enseñanzas de Jesús son más significativas para los cristianos? Le mostró a la humanidad cómo es Dios. ¿Qué aspectos del carácter de Dios se revelan en la vida de Jesús? Enseñó sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios según las enseñanzas de Jesús? Demostró compasión, amor y justicia. ¿Cómo podemos aplicar estos valores en nuestras vidas hoy? Sus milagros eran señales de la presencia de Dios y de su obra para restaurar el mundo. ¿Qué nos enseñan los milagros de Jesús sobre el poder de Dios? Para los cristianos, conocer a Jesús es conocer a Dios. ¿Cómo podemos conocer mejor a Jesús hoy? Su vida es el mejor ejemplo de cómo deben actuar las personas. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender de la vida de Jesús? Desde su nacimiento milagroso, anunciado por el ángel Gabriel, hasta su bautismo por Juan el Bautista, cada evento en la vida de Jesús tiene un profundo significado espiritual. ¿Qué simboliza el bautismo de Jesús? Su ministerio comenzó con la llamada a sus primeros discípulos y fue marcado por la transfiguración, donde mostró su gloria divina. ¿Qué importancia tiene la transfiguración en la fe cristiana? La entrada triunfal en Jerusalén y la última cena son eventos cruciales que preceden a su sacrificio final. ¿Qué nos enseñan estos eventos sobre el propósito de Jesús? En el jardín de Getsemaní, Jesús oró fervientemente antes de ser arrestado y crucificado, un acto que los cristianos ven como el sacrificio supremo por la humanidad. ¿Qué significado tiene el sacrificio de Jesús para los cristianos? Su resurrección al tercer día es vista como la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado, confirmando su divinidad y misión redentora. ¿Cómo cambia la resurrección la perspectiva cristiana sobre la vida y la muerte? Finalmente, su ascensión al cielo marca el fin de su vida terrenal y el comienzo de su reinado eterno junto a Dios Padre. ¿Qué significa la ascensión de Jesús para los creyentes hoy? La crucifixión de Jesús es un momento clave en la teología cristiana. Los cristianos creen que Jesús fue crucificado en Jerusalén bajo Poncio Pilato. Esta muerte no fue un accidente trágico ni una derrota. Se entiende como un sacrificio con un propósito. Jesús, que no tenía pecado, ofreció su vida para pagar por los pecados de la humanidad. Esta creencia es fundamental para entender la salvación en el cristianismo. Con su muerte, se pagó el castigo por el pecado. Esto abrió el camino para la reconciliación entre Dios y los seres humanos. Pero la historia no termina con su muerte. La base de la fe cristiana es la resurrección. Los cristianos creen que al tercer día después de su crucifixión, Jesús resucitó de entre los muertos. El Evangelio de Mateo describe este momento. Un ángel les dice a las mujeres en la tumba: «No tengáis miedo, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo». Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. La resurrección no es solo que un cuerpo vuelva a la vida. Se entiende que Jesús fue elevado a una vida nueva, glorificada e inmortal. Confirmó que era divino y que sus enseñanzas eran verdad. La ascensión de Jesús al cielo, 40 días después de su resurrección, es otro aspecto crucial. Los cristianos creen que después de la ascensión, Jesús envió el Espíritu Santo a sus discípulos en Pentecostés. La resurrección también prefigura el juicio final, donde Jesús juzgará a vivos y muertos.
La promesa de la vida eterna es central en la fe cristiana, asegurando a los creyentes que seguirán a Jesús en la resurrección final. ¿Cómo afecta esta creencia a la vida diaria de los cristianos? ¿Qué significa realmente la resurrección para la humanidad? ¿Es Alá el mismo Dios que los cristianos? Es importante que te suscribas y llegues hasta el final para que entiendas las diferencias de cada uno. Comenta y da likes. Isa, hijo de Maryam. Jesús en el Corán. El Islam tiene en muy alta estima a Jesús, conocido como Isa en árabe. Se le considera uno de los profetas más importantes enviados por Dios, o Alá. El Corán, el libro sagrado del Islam, menciona a Isa a menudo y con mucho respeto. Se le dan títulos como el Mesías, Al-Masí, Palabra de Dios y Espíritu de Dios. Los musulmanes creen que Isa fue un mensajero elegido. Fue enviado a los hijos de Israel. Vino a confirmar las escrituras anteriores, como la Torá. También trajo su propio mensaje divino, el Injil, o Evangelio. Una de las creencias más importantes sobre Isa en el Islam es su nacimiento virginal. El Corán dedica un capítulo, la Sura Maryam, a su madre María, o Maryam, y a cómo fue concebido de forma milagrosa. El Corán cuenta que el ángel Jibril, o Gabriel, se apareció a Maryam y le anunció que iba a tener un hijo por orden de Dios, aunque ella era virgen. A Isa también se le reconoce en el Islam por hacer muchos milagros. Pero los musulmanes creen que Isa hizo estos milagros no por su propio poder divino, sino solo con el permiso y la voluntad de Alá. A pesar de este gran respeto, el Islam rechaza firmemente la creencia cristiana de que Jesús es divino. ¿Sabías que el Corán también menciona el regreso de Isa al final de los tiempos? Los musulmanes creen que Isa volverá para restaurar la justicia. ¿Qué papel jugará Isa en el día del juicio según el Islam? Se dice que Isa derrotará al falso Mesías, conocido como el Dajjal. ¿Cómo se comparan las enseñanzas de Isa en el Corán con las del Nuevo Testamento? Aunque hay similitudes, también hay diferencias significativas. Estas preguntas y más nos llevan a una comprensión más profunda de Isa en el Islam y su papel en la fe musulmana. La narrativa islámica. Milagros, mensaje y la crucifixión. El Corán destaca que el mensaje principal de Isa era el mismo que el de todos los profetas anteriores. Llamó a la gente a adorar al único Dios verdadero, Alá. Predicó el monoteísmo. Animó a sus seguidores a vivir vidas justas. Los musulmanes creen que las enseñanzas principales de Isa fueron cambiadas más tarde por algunos de sus seguidores. Esto llevó a creer que era divino, algo que el Islam rechaza. El Corán busca corregir estos cambios que se cree que ocurrieron. Presenta a Isa como un modelo de cómo someterse a la voluntad de Dios. Los milagros de Isa eran señales claras de Alá para apoyar que era un profeta. El Corán dice que el mismo Isa lo afirmó. Decía que venía con señales de su Señor. Quizás el punto más importante en el que no están de acuerdo sobre la vida de Isa tiene que ver con la crucifixión. La creencia cristiana principal es que Jesús fue crucificado, murió y resucitó. El Islam cuenta una historia diferente, diciendo que Isa en realidad no fue crucificado, sino que Alá lo subió al cielo en cuerpo y alma. Entre los milagros atribuidos a Isa en el Corán se encuentran curar a los ciegos, resucitar a los muertos y caminar sobre el agua. Su mensaje se centraba en la compasión, la justicia y la devoción a Dios. La narrativa cristiana incluye eventos como la Última Cena, su oración en Getsemaní y su arresto. La crucifixión es vista como un sacrificio por los pecados de la humanidad, seguido por su resurrección al tercer día. En contraste, el Islam enseña que Isa fue elevado al cielo y que regresará al final de los tiempos para restaurar la justicia. ¿Cómo interpretan los cristianos y los musulmanes los milagros de Jesús? ¿Qué significan estos milagros para cada fe? ¿Qué impacto tuvo el mensaje de Jesús en sus seguidores inmediatos y en las generaciones posteriores? ¿Cómo influyen las diferentes narrativas sobre la crucifixión en la relación entre cristianos y musulmanes hoy en día? ¿Qué podemos aprender de las enseñanzas de Isa sobre la compasión y la justicia en el contexto de nuestras vidas modernas? Puentes de creencia, terreno común. Entre dos fe. A pesar de las grandes diferencias teológicas,
hay puntos importantes en los que coinciden. El cristianismo y el islam comparten un respeto común por Jesús, aunque lo expresan de forma diferente. Reconocer estas creencias que comparten puede ayudar a que se respeten más mutuamente. Las dos tradiciones reconocen el nacimiento extraordinario de Jesús. Los evangelios cristianos y el Corán cuentan el nacimiento virginal de Jesús de María. A María misma se la tiene en alta estima en las dos fes como una mujer pura y elegida. Tanto el cristianismo como el islam confirman que Jesús podía hacer milagros. Los cristianos los ven como señales de su poder divino y compasión. Los musulmanes los ven como maravillas hechas con el permiso claro de Alá, que confirmaban que Isa era un profeta. Las dos tradiciones se refieren a Jesús como el Mesías, Cristos en griego, Al-Masih en árabe. Lo que entienden que significa este título es diferente. Otro punto muy importante en el que coinciden es la creencia en la segunda venida de Jesús. Tanto cristianos como musulmanes esperan que Jesús vuelva a la tierra antes del fin de los tiempos. Esta espera que comparten subraya que Él sigue siendo importante en el plan de Dios para la humanidad. Además, ambas religiones promueven la paz, la justicia y la caridad como valores fundamentales. Cristianos y musulmanes participan en actividades de servicio comunitario, ayudando a los necesitados y promoviendo el bienestar social. El diálogo interreligioso es otra área donde ambas fes buscan construir puentes y fomentar la comprensión mutua. La importancia del perdón y la reconciliación es enfatizada en ambas tradiciones, promoviendo la armonía y la paz entre las comunidades. Finalmente, tanto el cristianismo como el islam enseñan principios éticos similares como la honestidad, la humildad y el respeto por los demás. ¿Cómo pueden estas similitudes servir como base para una mayor cooperación y entendimiento entre las dos religiones? ¿Qué papel pueden jugar los líderes religiosos en promover estos valores compartidos? ¿Cómo pueden las nuevas generaciones ser educadas para apreciar y respetar estas similitudes? ¿Qué iniciativas pueden ser implementadas para fortalecer la paz y la cooperación entre cristianos y musulmanes? Reflexionar sobre estas preguntas puede abrir nuevas vías para el diálogo y la colaboración interreligiosa. Impactos teológicos y culturales. La principal diferencia teológica es enorme y básica. Gira en torno a quién es Jesús en realidad. ¿Es divino, una persona de la Trinidad como creen los cristianos? ¿O es un profeta humano muy respetado, un mensajero de Dios como creen los musulmanes? Esta sola pregunta lleva a sistemas teológicos muy diferentes. Para los cristianos, que Jesús sea divino es esencial para la salvación a través de su sacrificio para perdonar los pecados y su resurrección. Para los musulmanes, afirmar que Dios es absolutamente uno, Tawhid, significa rechazar cualquier idea de que Dios tenga un hijo o socios. ¿Qué dice el Corán sobre Cristo? El Corán dice que Jesús es el Hijo, Espíritu y Palabra de Dios, y la Biblia dice lo mismo. El Corán dice que el profeta Mahoma murió y que Jesús está vivo. Mahoma nunca resucitó a nadie, y sin embargo el Corán dice que Jesús dará vida a los muertos y que Jesús curó a enfermos. Son numerosas las menciones que hace el Corán acerca de la existencia de un Dios único, todopoderoso, creador de todas las cosas, y se niega en todo momento la existencia de una Santísima Trinidad, a la vez que rechaza la adoración a cualquier hombre hecho a su imagen. Los musulmanes consideran a Jesucristo como al Hijo sin pecado de María, que singularmente tiene madre pero no padre. Fue un profeta de Dios, pero no el Hijo de Dios, a quien Dios fortaleció con el Espíritu Santo. ¿Es Alá Jesucristo? En el judaísmo se le conoce con el nombre de Yahweh. En el cristianismo, con el nombre de Jesucristo, mientras que en el islam recibe el nombre de Alá. Ante este hecho, muchos son los que piensan que da lo mismo cómo lo llamemos. En el fondo, todos creemos en el mismo Dios. ¿Es Alá el mismo Dios que los cristianos? El árabe es la lengua litúrgica de la religión. La palabra para referirse a Dios en árabe es Elé, Alá, que ha sido hispanizada como Alá, pues no consideran que Dios sea un título, sino un nombre propio único y merecedor, que es usado tanto por cristianos y judíos árabes como por los musulmanes. Estas diferencias teológicas tienen consecuencias culturales muy importantes. Las culturas cristianas históricamente han expresado que Jesús es divino a través del arte, la música y la literatura. Los iconos,
Los himnos y las representaciones de la pasión se centran en Jesús como Dios. Las culturas islámicas, aunque respetan mucho a Isa, prohíben representar a los profetas. Sus formas de arte se centran en la caligrafía, los diseños geométricos y las alabanzas a Alá. Las diferentes ideas sobre Jesús también han afectado mucho las relaciones entre religiones a lo largo de la historia. A veces, estas diferencias han causado malentendidos, tensión y conflicto. Pero también ha habido tiempos de convivencia pacífica y de intercambio de ideas muy bueno. Reconocer lo profundas que son estas diferencias teológicas es el primer paso. ¿Cómo pueden estas diferencias teológicas influir en la cooperación interreligiosa hoy en día? ¿Qué podemos aprender de los momentos históricos de coexistencia pacífica? ¿Cómo pueden las comunidades religiosas actuales usar este conocimiento para fomentar el respeto y la comprensión mutua? Hacia un diálogo más profundo, fomentando el respeto y la comprensión mutua. En conclusión, la figura de Jesús es un punto de conexión profunda y también de gran diferencia. El cristianismo y el islam, dos de las religiones más grandes del mundo, tienen creencias distintas pero muy firmes sobre él. Los cristianos adoran a Jesús como Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, cuya muerte y resurrección traen la salvación. Los musulmanes honran a Isa como un gran profeta de Alá, nacido de forma milagrosa, que predicó el monoteísmo y volverá al final de los tiempos. Estas no son diferencias sin importancia. Llegan al corazón de cómo cada fe entiende a Dios, a la humanidad y el camino para ser justo. Las consecuencias teológicas y culturales de estas diferencias son enormes. Han dado forma a imperios, inspirado arte y alimentado tanto el conflicto como la cooperación durante siglos. Es esencial reconocer el peso histórico y lo personales que son estas creencias. No se trata de demostrar que un lado tiene razón y el otro está equivocado. Más bien, se trata de entender por qué cada tradición cree lo que cree. Esto necesita que escuchemos con atención. Exige estar dispuesto a ponerse en el lugar del otro, aunque solo sea por un momento. Entender esto es necesario para poder tener un diálogo que valga la pena. Fomentar el respeto y la comprensión mutua requiere acciones concretas. Participar en proyectos comunitarios y programas educativos interreligiosos puede ayudar a construir puentes. Los líderes religiosos y comunitarios tienen un papel crucial en guiar estas iniciativas. Compartir experiencias y celebraciones puede fortalecer los lazos entre comunidades. Al final, el objetivo es crear un mundo donde las diferencias sean respetadas y la humanidad compartida sea celebrada. ¿Cuál es tu perspectiva sobre estas diferencias? ¿Crees que es posible un entendimiento común? ¿Cómo podemos fomentar un diálogo más profundo y significativo entre cristianos y musulmanes? ¿Qué papel pueden jugar las comunidades locales en promover la comprensión interreligiosa? ¿Qué ejemplos de cooperación exitosa entre cristianos y musulmanes conoces? Suscribe, comenta y danos un pulgar arriba. Gracias por llegar hasta el final. Hasta la próxima.